Pues tengo el gusto, mi nombre es Rosalía Reyes. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos aquí en presencial y también a quienes nos siguen en línea desde su casa. Y tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente expositora, se llama Beatriz Usal. Ella va a impartir el taller Evaluar sin limitar, estrategias auténticas para valorar el español de herencia. Beatriz es licenciada en Filología Inglesa y cuenta con un máster en enseñanza de L, con cerca de 15 años de experiencia en la enseñanza de idiomas. Beatriz ha desarrollado su carrera profesional entre Reino Unido y Estados Unidos, trabajando como profesora de L en diversas instituciones educativas. Actualmente dirige su propia academia de español en Londres y trabaja como profesora colaboradora en el Instituto Cervantes de Los Ángeles. Su labor se centra en la enseñanza del español, la formación docente, la creación de programas y materiales didácticos y el fomento del aprendizaje del español fuera del aula. La evaluación en la enseñanza del español como lengua de herencia plantea un desafío constante, como ya todos sabemos, ¿no? Cómo valorar el conocimiento de los estudiantes sin limitar su expresión. Esto es algo de lo que vamos a abordar en su taller. Cómo evitar que la corrección se convierta en una barrera en lugar de un puente hacia el aprendizaje. En este taller exploraremos, ella nos guiará en esta exploración, estrategias de evaluación auténtica y equitativa. Ya en algún momento de la jornada habíamos planteado el tema de la evaluación y creo que a todos como profesores nos interesa y necesitábamos mucho abordar ese tema. Entonces, también dentro de estas estrategias diseñadas para reconocer la diversidad lingüística y cultural del alumnado de herencia, sin imponer modelos rígidos que desmotiven o invisibilicen la competencia bilingüe. A través de un enfoque práctico, Beatriz presentará herramientas para diseñar proyectos significativos, implementar portafolios dinámicos y aplicar criterios flexibles que valoren la creatividad, la fluidez y la identidad lingüística. Se abordarán técnicas como la retroalimentación formativa, la coevaluación entre pares y el uso de rúbricas adaptativas que permitan al profesorado construir procesos evaluativos más inclusivos y alineados con la realidad de nuestros estudiantes. Así es que bienvenida, démosle por favor un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primerísimo, muchísimas gracias por estar aquí, por aguantar hasta esta hora. Menos mal que hemos tenido el café, esa tarta de Santiago que nos ha dado el chute de energía que necesitábamos. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad al Instituto Cervantes de Nueva York y bueno, gracias a todos por estar aquí. Os voy avisando de que, bueno, la presentación quizás muestre algunos desperfectos, pero bueno, somos profes, estamos acostumbrados a que estas cosas pasen y nos adaptamos, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Bueno, pues este taller, pues como ha dicho Sergio antes, yo lo que quería en esta sesión era construir entre todos. Yo sé que es difícil, bueno, no tenemos aquí un aula como hacemos en nuestras escuelas, ¿no? Pero me gustaría que colaboráramos todos, que reflexionáramos todos a lo largo de este taller, que compartierais vuestros pensamientos, tanto con vuestros compañeros cerca como en abierto, ¿vale? Que trabajemos juntos para encontrar esas soluciones, ¿no? Que construyamos. Bueno, este taller se llama Evaluar sin limitar, estrategias auténticas para valorar el español de herencia. Voy a coger esta cosita. ¿Por qué no va? Perdona. Problemas del directo. Vale, ok. Bueno, aquí viene el primer desmontaje. Pues nada, el objetivo de este taller, lo que yo quería conseguir con este taller era que entre todos consiguiéramos encontrar formas de evaluar a nuestros estudiantes de herencia sin limitarlos, considerando esas particulares de las que ya venimos hablando a lo largo del día de hoy, ¿no? Y especialmente preservando su identidad lingüística y cultural. Para ello
ello vamos a analizar las limitaciones de las rúbricas y los sistemas de evaluación tradicionales. Vamos a reflexionar sobre la evaluación auténtica, ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Y vamos a explorar propuestas didácticas, ¿vale?, adaptadas a hablantes de herencia. Bueno, lo primero que me gustaría dejar claro es que para este taller yo me inspiré en un grupo que yo tuve. Para daros un poco de contexto, yo trabajé en Londres como profesora de español durante muchos años y llegué hace como algo más de año y medio a Los Ángeles, empecé a trabajar en el Instituto Cervantes y por primera vez en mi vida tuve un grupo de hablantes de herencia. Nunca antes había tenido un grupo así. Entonces yo llegué al aula y me encontré esto. Me encontré un grupo de adolescentes de entre 12 y 15 años con mucha energía o con poca, depende del día. Todos ellos eran hijos de españoles residentes en Estados Unidos. Algunos de ellos, bueno, hablaban español en casa, pero también otras lenguas, por ejemplo, el catalán. Y bueno, de lo que me di cuenta era de que en realidad ellos usaban el inglés fuera de casa. O sea, sacando el ámbito familiar, en lo académico y en lo social ellos usaban el inglés. Lo cual presentó un reto para mí dentro del aula, porque incluso algunos de ellos eran amigos del cole, de la escuela, y entonces estaban acostumbrados a hablar en inglés entre ellos, ¿no? Otra cosa que me gustaría puntualizar es que estoy hablando de un contexto de enseñanza-aprendizaje no formal. Estoy hablando del Instituto Cervantes de Los Ángeles. No es una escuela de primaria, no es una escuela de secundaria. Nosotros tenemos nuestros programas, los vamos adaptando. Bueno, quiero dejar esto claro porque hablo de un perfil muy particular y yo sé que todos aquí, cada uno tenemos el nuestro, ¿no? Universidad, elemental, bueno. El mío era este y en esto me he basado para este taller. Bien, no sé por qué esta cosa no me obedece hoy. Ahora, bueno, yo quería ser muy guay y hacer un Mentimeter con todos vosotros, pero no nos vamos a arriesgar, ¿vale? Y vamos a hacerlo a la vieja escuela. Como los micrófonos han estado funcionando muy bien y levantar la mano siempre funciona, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Os quiero lanzar primero esta pregunta para entrar un poco en materia entre todos y ya empecemos con esa reflexión para ver si algo empieza a hacer clic en nuestra cabeza, ¿no? La pregunta que os formulo es: ¿qué aspectos de tus estudiantes de herencia priorizarías en un diagnóstico inicial? A lo que me refiero es, llegas al aula, te encuentras con el grupo, como me lo encontré yo aquella vez. ¿Qué hacéis? ¿Qué diagnosticáis? ¿Qué es lo primero que queréis saber sobre ellos? Y me refiero a destrezas, competencias, habilidades. ¿Qué es lo primero que queréis saber? Y aquí, pues, quien quiera comentar algo. ¿Alguien quiere? Laura creo que quiere. Ah. Inicialmente, yo necesito saber básicamente cómo está su español escrito. Ellos hablan mucho español con sus padres y en su casa la mayoría del tiempo sus padres les demuestran cómo hablar español y tal. También el español hablado, porque ellos entienden mucho, pero no producen mucho. Entonces, es como cómo está su producción de español, tanto escrita como oral. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Hola, lo que yo hago a mis estudiantes para ponerlos en la clase de herencia es que converso con ellos, porque lo que quiero saber es si puede tener un diálogo conmigo, la fluidez, hasta dónde le llega el vocabulario, y obviamente como maestra pues voy scaffolding, voy desdoblando el nivel de complejidad de las preguntas que le voy haciendo para saber dónde puedo ubicarlo y de esa manera tener un nivel cómo va a ser ese estudiante en mi clase. Muy bien. Vale, hemos mencionado la escrita, el vocabulario. Yo, similar a lo que dijo antes Nicolás, el español hablado y escrito. ¿Cuánto pueden producir? Si pueden hablarme en español, si pueden hablar entre ellos y tener una conversación, y si pueden leer un texto y escribir una respuesta. Ajá. A mí me gustaría saber la actitud que tienen hacia el aprendizaje
o la profundización de esa lengua. Es decir, si vienen de casa pensando que esto les va a abrir puertas, si vienen de casa un poco obligados, ¿no? Son niños de 12 años, con lo cual, bueno, pues a su madre a lo mejor le parece muy importante. ¿Cuán importante le parece a cada uno? Porque eso, la motivación va a ser un factor fundamental Totalmente. a la hora de enfrentarnos a cualquier cosa, a lo escrito, al oral. Ya buscaremos qué es lo que pero me interesaría la actitud y la motivación. Claro. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos... No, te iba a decir que el Instituto Cervantes tiene un buen examen de nivel, que tiene una parte para leer, para escuchar, tiene varias, y eso con una conversación y un pequeño texto es un excelente indicador, porque tiene tremendo audio y con multiple choice, y es muy Sí, comprensivo, y es algo que en unos 40 minutos se puede hacer. Ajá, nos permite evaluar todas las destrezas, además, Sí, ¿no? sí, y es gratis, además. Genial. Eso nos importa mucho siempre, ¿no? Bueno, Es un creo que detalle lo mío importante. está un poco conectado con los últimos comentarios. Pero creo que lo centralizo un poco más con respecto a la relación que ellos tienen con el español. Ajá. ¿Cuál es esta actitud, qué sentimientos, qué motivaciones? Y a través de eso, pues identificar las habilidades lingüísticas que tienen, establecer como esa conversación y sobre todo cuál es la expectativa, qué es lo que ellos quieren hacer con el español o qué esperan de la clase de español. Genial, porque además hablábamos de eso antes, esta mañana, ¿no? Que decíamos, ¿por qué no les preguntamos? Y es verdad que ¿por qué no hablamos con ellos y les preguntamos cómo se sienten con respecto al español, ¿no? Que son conversaciones que podemos tener en clase. Bueno, yo creo que hemos dicho cosas muy interesantes, hemos ido tanto desde las destrezas que normalmente trabajamos como la expresión escrita o la expresión oral hasta la parte afectiva, ¿no? A la parte de la motivación. Yo personalmente en otros talleres y conversaciones que he tenido con mis compañeras en el Instituto Cervantes de Los Ángeles, que muchas de ellas tienen una extensa experiencia en las clases con evaluación, perdón, en las clases con hablantes de herencia, ellas me dijeron que se centraban mucho primero pues en la, como dijo, no sé cómo te llamas, perdóname, que mencionaste la producción, ¿verdad? En general, lo mismo decían mis compañeras, ¿no? Cómo escribe, cómo habla, qué es capaz de darme en el aula, ¿no? Y es curioso porque ninguna mencionó la parte afectiva, ninguna mencionó la parte de la motivación nunca, y es interesante que nos preocupamos mucho de ya, pero ¿qué puede hacer mi alumno? Y no tanto el cómo se siente mi alumno, ¿no? Bueno, genial, muchísimas gracias por estas aportaciones iniciales, que espero que ya empiecen a abrir un poquito de debate. Bueno, yo cuando hice mi primer diagnóstico, esto fue lo que me encontré y que me imagino que será muy común a todos los que estamos aquí presentes hoy. Me encontré que sus habilidades orales en general eran mucho más fuertes que las escritas. Esa disparidad de destrezas a mí me descolocó totalmente porque, como ya dije, era un perfil de estudiante muy nuevo para mí. Que habían aprendido el español en un contexto familiar y no tanto el académico, no tanto lo escolar. Venían de hablar en casa, pero no conocían tanto pues esas diferencias de registro, por ejemplo. Yo les vi muchas brechas, muchas lagunas en ese sentido, no me sabían hablar de manera formal, por ejemplo, no sabían utilizar usted o cosas así, ¿no? Las interferencias con el inglés, por supuesto, en todos los ámbitos, tanto desde usar la palabra completa o la frase completa a confundo la grafía de una palabra con el inglés y escribo túnel con 2 N's y sin acento. Dificultades para entender inferencias, y me refiero a que yo les daba un texto y a no ser que la respuesta estuviera ahí claramente, ellos no sabían inferir significados, no sabían inferir significados implícitos de los textos. Vocabulario pasivo, con esto me refiero a que sabían identificar muy bien el significado de algo cuando lo escuchaban o cuando lo leían, pero no podían utilizarlo. A lo mejor no podían utilizar esa palabra correctamente en contexto. Y finalmente pues notaba esa fluidez, pero con una falta de corrección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que yo me vi en que tenía que evaluar a estos estudiantes, no sabía qué hacer, digo, ahora ¿cómo hago, no? Con todo esto. Y yo dije, a ver, tengo que encontrar la manera de reconocer todo esto en mis evaluaciones y acompañarlos hacia lo que se requiere de ellos y, sobre todo en mi caso, sus papás y sus mamás, porque
exigían mucho, ¿vale? Nos venían a decir, yo quiero que escriba bien, yo quiero que su ortografía sea como la de un nativo. Entonces, ¿cómo hago para llevarlos a eso sin invalidar lo que ya tienen? Y para mí esto presentó un reto brutal. Imagino que no soy la única, o quiero pensar que no soy la única. Entonces, a ver, disculpad que esto... No sé por qué a veces no me quiero obedecer hoy. Sergio, igual necesito ayuda, porque no va. Sí, puede pasar a la siguiente, next. Por favor. ¿No va? Bueno, llevamos todo el día sin ninguna incidencia y justo tiene que pasar ahora. Yo sigo intentando, ¿eh? Disculpadme. Ahora. Uy, no tanto. Ahí. Vale, bueno, pues entonces, enfocándonos ya en la evaluación. ¿Qué pasó? Que yo pensé, ok, la evaluación tradicional. ¿Qué pasa con esto? Pues que se centra muchísimo en los exámenes, como ya sabéis, porque probablemente lo tenéis que aplicar mucho en vuestro día a día. Pruebas escritas, les tengo que poner una nota. Encima, pues, tengo tiempo escaso para darles retroalimentación. Luego, ¿qué hacen con esa retroalimentación? ¿No? ¿Qué pasa después? Parece que el estudiante es receptor pasivo y ¿qué hace con eso luego? Ah, no, es que esto está mal, ya. ¿Y qué pasa luego? ¿No? Y luego que yo sentía que iba a evaluar solo conocimientos y que entonces pues, no iba a representar todo eso que yo había diagnosticado, ¿no? Al llegar. Entonces, ¿qué pasa con los hablantes de herencia? A mí esto no me ayudaba porque no está teniendo en cuenta esas competencias dispares que tienen. Estoy asumiendo que tienen un conocimiento del español solo porque a lo mejor son hablantes de herencia. Con esas evaluaciones, además, nos centramos mucho en el producto, ¿no? ¿Qué es lo que produce el alumno? Y no estoy valorando tanto el proceso, ¿no? No estoy dando validez a su identidad lingüística y cultural, no considero su variación lingüística, no sé qué español habla, no lo estoy teniendo en cuenta. Y bueno, penaliza normalmente mucho las faltas de, la falta de corrección, ¿no? Y las interferencias del inglés, que de esto ya estábamos hablando antes en charlas anteriores. Siguiente. Vale, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues como ya venimos hablando todo el día, necesitamos valorar esas fortalezas y necesidades, ¿no? Si tienen la oralidad fuerte, pues vamos a ver cómo podemos explotar eso, ¿no? Para que lleguen más lejos todavía. Su variedad dialectal, ese vocabulario pasivo, cómo lo convertimos en activo y seguir intentando fortalecer todo eso teniendo en cuenta sus particularidades. Siguiente. Bueno, yo pensando en todo esto, pues le empecé a dar vueltas y dije, Vygotsky. Yo no sé si habéis oído hablar de Vygotsky antes, probablemente sí. Ojalá tuviéramos el tiempo aquí para dedicárselo porque, bueno, a mí su teoría sociocultural me caló hondo. Según Vygotsky, el aprendizaje es un proceso social y cultural. Entonces, para mí esto anclaba perfectamente en los hablantes de herencia. Porque si desde esa mirada sociocultural que propone Vygotsky, aprender no es un proceso individual, sino social, mediado, con el apoyo de los compañeros, con el apoyo del profesor, ese andamiaje del que estábamos hablando, esa mediación, se da en interacción con otros, contextos significativos y herramientas culturales. Si esto es el aprendizaje, lo mismo con la evaluación, porque la evaluación es el aprendizaje al final, ¿no? Entonces, desde esta mirada, bueno, os he puesto aquí por si acaso un ejemplo de actividad con mirada sociocultural, historias compartidas. Los estudiantes traen fotos de su familia o su barrio, un momento importante en sus vidas y lo cuenta a un compañero acompañado de una foto. El compañero hace preguntas, guía la narración y qué pasó después, quién estaba contigo y luego entre los dos escriben una breve versión escrita de la historia con apoyo docente. Aquí estamos incorporando a los compañeros
y al docente para mediar y trabajar desde esa mirada sociocultural, ¿no? ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos con este tipo de actividades? Pues que construimos más en interacción, que los compañeros y el docente median, están ahí presentes, acompañando a ese individuo, a ese alumno en su proceso de aprendizaje, y les estamos dando un contexto de aprendizaje más significativo, más conectado con su propia cultura, con sus propias historias. Parece que la palabra de hoy era conectar, ¿no? O me quedé con esa sensación, conectar, reconectar. Pues viene de ahí todo esto. Bueno, entonces, ¿qué propongo yo para aplicar esta teoría sociocultural en la evaluación de nuestros hablantes de herencia? Pues yo propongo la evaluación auténtica. ¿Y a qué me refiero con esto? A la evaluación con la que conseguimos evaluar a los estudiantes a través de actividades que imitan su mundo real, que imitan su realidad, y que les permite demostrar lo aprendido con proyectos, presentaciones y actividades colaborativas y en sociedad. Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Guía cultural para jóvenes del barrio, eligen un tema cercano, un lugar en su ciudad, una receta familiar, una tradición, y elaboran un producto final que puede ser una entrada de blog, un podcast breve, un folleto digital para visitantes. Lo comparten en la clase y no se queda ahí. Los compañeros lo miran, lo comentan, escriben algo al respecto, dicen algo al respecto, comparten experiencias, hablan de lo que tienen en común y finalmente se coevalúan con una rúbrica. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues conectamos la tarea con un propósito real y una audiencia real. Mis compañeros van a leer lo que yo escribí o lo que yo produje, ¿no? Les evaluamos no solo el producto, les evaluamos el proceso, cómo se han planificado, los borradores que han escrito, la revisión que han hecho tanto con sus compañeros como con nosotros, ¿vale? Y fomentamos ese reconocimiento de sus fortalezas culturales y lingüísticas. Entonces, ¿cómo llevamos esto al aula con nuestros hablantes de herencia? Bueno, pues aquí es donde necesito vuestra ayuda. ¿Vale? Aquí es donde me gustaría que trabajáramos entre todos. Yo os propongo esta actividad. Es una actividad que yo tuve que hacer más o menos así, ¿vale? No recuerdo si fue esta la versión final, pero yo tenía en el programa que ellos tenían que aprender a escribir textos descriptivos. Y entonces, pues esta fue una de las actividades que les di como parte de la evaluación. Un lugar en mi comunidad. Participas en la creación de un folleto dirigido a los jóvenes de tu comunidad. Escribe una breve entrada en Padlet en la que describas un lugar especial para ti. Comenta las entradas de tus compañeros. ¿Conoces a alguno? ¿Cuál te gustaría visitar? Y usa la rúbrica para evaluarte y para evaluar a tus compañeros. Entonces, dicho esto, me gustaría que colaboráramos todos en la reflexión, que en parejas o con la gente que tenéis cerca, que pensarais en qué manera esta actividad puede tener esa mirada sociocultural de la que hablábamos y esa mirada de la evaluación auténtica, ¿vale? Y si no, ¿cómo se podría mejorar? ¿Cómo le podríamos añadir algo para darle ese toque sociocultural y auténtico, ¿vale? Y os voy a dar unos minutos para que comentéis esto, ¿vale? Y después quizás podemos usar los micros para compartir las reflexiones, ¿vale? Ok, a trabajar. Menos mal que hubo café primero, ¿no?
Bueno, no pasa nada, la gente lo entiende. ¿Cómo? No, es por si acaso. Should I be clicking or are you going to do it for me? Go ahead and do it, because Okay. you know when you want it. Okay. But we're having a technical thing, Okay. and You when have she has to type on Zoom, it takes over from you. And then we give it back. So, yes, you do it, but if it doesn't move, just say, hey, I need it. Alright, And alright. I'll make sure she stops typing. Thank you. I appreciate it. Thank you. Ok. Bueno, veo que estáis todos como muy metidos en las conversaciones. Espero que la gente online también. Si os parece bien, vamos a empezar quizás a ver quién se presta voluntario o voluntaria para compartir la primera reflexión. Podemos pasar los micros, tal vez. A ver si también alguien que esté en casa se anima a hacer algún comentario. Venga, a nuestros alumnos les pedimos que participen y luego nosotros. No, yo no, es que no. Perdón, no sé quién tiene el micro ahora mismo, estoy mirando, pero... Él. No, la verdad es que no hemos llegado a una conclusión, o sea, no hemos... Ok. Sí, no, prefiero dar el micrófono. A ver. ¿Tú sí vas a hablar? Okay. Bueno, es que estamos divididos aquí en grupos. Vale. Bueno, nosotros, bajo ese criterio de rúbrica, hemos determinado que hay una colaboración entre alumnos, ¿no? Para poder hacer esta actividad.
tienen que trabajar en grupo presentando sus fotografías, como se dice ahí en el grupo. Y hemos dado ejemplos como que yo voy a presentar a mi ciudad, por ejemplo, que me identifico con ella, porque de alguna manera la herencia va a salir en las fotografías, ¿no? Ya sea de su familia, de sus abuelos, van a traer esa herencia porque es parte de lo que es su vida y el español ahí al aula. Y entre sus compañeros van a identificar si realmente conocen esas fotografías. En el caso de España, me imagino que en ese grupo habían españoles de las mismas ciudades, o por lo menos que se identificaban en el tema de hablar otro idioma como el catalán. En nuestro caso habría, digamos, también una identidad ahí igual, porque somos casi de Sudamérica, entonces ahí viene el tema de la parte oral, ¿no? En la parte escrita quizás va a ser un poquito más reducida porque el nivel de escritura no lo tienen tan fuerte, pero sí van a elaborar un texto conjunto y van a tratar de poner sus ideas. Eso me ha pasado a mí mucho cuando yo tengo este tipo de experiencias, igual de estudiantes de herencia, ¿no? Se sienten como más cohibidos, quizás en la parte escrita, porque no la tienen todavía. Y cuando se le da este tipo de rúbricas, ellos no van a entender mucho en la parte de evaluarse ellos mismos. Hay como una barrera ahí porque es la primera vez que ellos se van a sentir evaluados con el idioma español, pero sí lo van a tener como identificado en las escuelas, porque se hace mucho la parte de corrección o evaluación de las rúbricas en todas las escuelas. Esta rúbrica me parece excelente porque es una rúbrica simple a comparación de las que tienen ellos, pero sí ya les va a dar la primera pauta de cómo se puede evaluar su español, y ellos lo van a hacer de manera individual, que es la primera parte también, que entiendan que es una rúbrica, ¿no? Es muy diferente cuando evalúa un profesor. Vale, una cosa, la rúbrica la vamos a tratar después, ¿vale? Lo digo por si... eso sería el paso siguiente, ¿vale? Después vamos a profundizar más en esa rúbrica que os acabo de dar, ¿vale? Genial, muchas gracias. Sí, me quedo sobre todo con la parte de no solo me identifico con lo que estoy haciendo, sino que mis compañeros se identifican conmigo y viceversa, ¿no? Fundamental eso. Genial. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? Sí. Bueno, estamos acá, que esto lo hacemos mucho cuando se llama español a nivel... Sí, mejor cambiamos. Hola, ¿qué tal? Nosotros conversábamos sobre el aspecto sociocultural que encontramos en el proyecto. Yo enseño en New Jersey, en un pueblo que se llama Randolph, y cerquita de ahí está Dover. La mayoría de los estudiantes, cuando hago este proyecto, enseguida pues hacen Randolph o el que está más aledaño a Dover. Y es como un despertar para los estudiantes y me da mucho la validez de sociocultural, porque entonces empiezan a lo que están describiendo. El pueblo dice, oh, sí, ese restaurante, el colombiano, ¡ay, las mejores arepas que hay! Y sale el venezolano, no, espérate, que es el venezolano que tiene las mejores arepas. Entonces está el aspecto sociocultural en donde se pueden dar cuenta ellos que a veces lo pasamos, como en inglés, se me olvidó ahora mismo, we take things for granted, ¿verdad? Dice, pero si tenemos aquí esa comida y va la validez de la comunidad, quienes conviven o con quienes convivimos, o vamos por otro lado, comida italiana, comida de la India, muy frecuente, que está ahí a flor de piel. Entonces vimos que eso era algo muy importante en cuanto al aspecto sociocultural, socioeconómico, porque luego también vimos otra característica, lo que describimos en este proyecto, el identificar qué deportes practicamos. En este lugar de mi comunidad, nuevamente, si me voy de Randolph y al ladito queda Dover, qué parques que están disponibles en este sector, que acá de pronto hay otras cosas que se hacen. Y estábamos hablando sobre que eso hace énfasis mucho en el aspecto de que el estudiante entonces se va a ver forjado a explicar y poner en ese momento el desafío de qué vocabulario tengo. A lo que van a comentar las entradas, vimos que bueno, eso va a los estudiantes a reflexionar
y podemos poner como un collage en una foto que dependiendo del interés de cada quien o la motivación va a verse interesado en esto es lo que yo quiero resaltar. Y las características de la evaluación auténtica, cuando estamos viendo que ellos estén conscientes en, como dice ahí, usa la rúbrica para autoevaluarte. Creo que es muy importante que a nosotros como maestros le digamos al estudiante qué es lo que vamos a evaluar para que ellos estén prestos a decir esto que el profesor quiere mi producción. Y según eso, para que ellos inclusive como estudiantes también, si estamos diciendo que queremos que ellos también estén interesados, decir, bueno, yo te di esto porque tú me pediste esto y te di un poquito más. Es lo que le digo a los chicos. Esto es como el deporte. Ustedes se preparan para el partido, pero el coach siempre les está diciendo, hay que prepararse para esto. Y cuando ya esté el partido, pues ganan con éxito todo. ¿Algo más, colega? Os dio tiempo a hablar muchísimo, qué bien. Súper productiva la conversación. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de...? Sí. Quería comentar que la herramienta Padlet es muy útil para usarla cuando queremos enseñar, por ejemplo, capitales o lugares históricos. Tiene una plantilla con un mapa y facilita mucho para que los estudiantes simplemente coloquen el pin con el lugar o la capital o la montaña allí. Entonces, de esa forma, quizás centrar un poco más la actividad en una cosa, creo que es muy general, un foco de cultura. Ups. Gracias. Tal vez en mi clase lo centraría más, o sea, ubica la capital de un país hispano. O ubica una montaña, no sé, el pico más alto, cosas muy puntuales para poderlas evaluar al final con un dato específico. Muy bien, genial, gracias. Ok. Vale, si nadie más quiere hacer ninguna aportación, bueno, yo os agradezco. Yo estoy aquí tomando notas de todo, porque esto es solo... ¿Alguien más? Ah, sí. Ok. Genial. Quisiera anotar en la parte final del... yo trabajo en la Guardia Community College con estudiantes del Middle High School y ellos tienen un gran problema de examen final. Generalmente les dejo una tarea que me digan una experiencia, algo que les ha pasado, su primer día de clases, su fiesta de promoción o cuando se mudaron. Entonces les digo, ya saben la diferencia. Para ellos es una pesadilla eso, pero ya previamente han estudiado las reglas y todo eso, y ahí van a aplicar la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Y dice, profesora, ¿y para qué quiero saber eso? Porque todo el mundo se confunde. Ustedes si hablan el español, vamos a embellecer ese español. Ustedes tienen que brillar ese español. Entonces ahí es donde empiezan a detectar o a darse cuenta ¿cuál es la diferencia entre el imperfecto? Bueno, el imperfecto, que es algo los dos son pasados, pero el imperfecto lo tienen que hacer algo que ha pasado con cotidianidad en el pasado, y el pretérito algo que pasó, o puede ser una vez o ayer o un tiempo determinado. Y un estudiante me pregunta, profesora, ¿y qué pasa si yo no digo lo que me dijo la experiencia de Susana? Dilo tú. Hablábamos un poco de culturalmente los estudiantes aprenden, como hemos dicho, a través de una manera coloquial de conversar con la familia, ¿no? Sí. Pero cuando ya trasladas eso a la parte ya más formal con un estudiante, y hablábamos, nos fuimos un poquito por la norma, es decir, tengo que decir ayer o hace un año me pasó, y comienzas a relatarlo, o simplemente tengo que decir directamente lo que pasó en la experiencia. Y muchos de los otros estudiantes de diferentes niveles de habla española comienzan a intervenir y a decir, no, lo estás diciendo mal, no, lo estás diciendo bien, y como comunidad comienzan a coordinar en tratar de hablar mejor el español, cuando ellos se ven rodeados de otros compañeros que aportan en mejorar su manera de expresarse, ya sea en los usos, puntualmente hablábamos del uso del pretérito, solamente era eso. Sí,
No, pero es una buena observación, porque además, especialmente desde la mirada sociocultural, precisamente es eso, ¿no? Y es que es muy raro que un individuo, una persona en general, aprenda algo solo, ¿no? Siempre aprendemos en comunidad, siempre aprendemos en sociedad, y ahí estamos poniendo el ejemplo de cómo incluso entre ellos, entre compañeros, se ayudan en ese camino hacia el siguiente nivel del español, ¿no? Es como ya, como decías, voy a brillar aquí. No sé, a mí me parece fascinante, y por eso lo quería incorporar en la evaluación. Si os parece bien, vamos a continuar, va a haber más oportunidad de reflexión y de participación. Le voy a dar. Tengo que avisar de que le voy a dar. Bueno, simplemente se ha mencionado todo ya, o sea, no puede ser más completo, pero simplemente recalcar esa parte de la identidad del alumno, tenerla en cuenta. Si ellos conectan consigo mismo y conectan con los compañeros, yo creo que ya hemos ganado bastante terreno. El Padlet y la coevaluación, ¿no? Ese trabajo colaborativo del que hablábamos, tan importante, que la tarea tenga un propósito, que esto por lo menos lo van a leer mis compañeros, ¿no? Alguien va a hablar conmigo sobre esto, alguien va a hacerme preguntas. Valorar tanto el proceso como el producto, no solo el producto, y evaluar todas las competencias, no solo nos quedamos en qué tal escribes, qué tal hablas, qué tal comprendes, no, es tu comunicación, tu creatividad, el contenido cultural que aportas, lo que hablábamos esta mañana también, que se ha dicho en varias charlas, qué traes tú al aula, y eso lo tenemos en cuenta, ¿vale? Bien, continuamos. Entonces, pasamos de la reflexión a algo un poquito más concreto. Os hemos repartido una rúbrica, ¿vale? Vamos a trabajar con ella. Básicamente, vamos a trabajar más. Sí. Entonces, bueno, quiero que observéis esta rúbrica, lo mismo. Si pudierais trabajar con alguien diferente, genial, ¿vale? Un poco para cambiar también la perspectiva y hablar con alguien que puede aportar algo diferente. Observad esta rúbrica, que está basada en un sistema de evaluación tradicional. ¿Qué aspectos cambiaríais, mejoraríais, añadiríais, eliminaríais para darle esa mirada sociocultural y auténtica de la que estamos hablando, teniendo en cuenta que tenemos estudiantes de herencia en nuestra aula? ¿Vale? Entonces, os voy a volver a dar unos minutos, más reflexión, más trabajo, y a ver qué conseguimos sacar de aquí, ¿vale? Yo sé que probablemente cambiaríamos muchas cosas, pero vamos a centrarnos quizás en 2 o 3 puntos, ¿vale? Y después compartimos. Venga. Falta. Yo no, entre todos. Todos lo vamos a criticar.
Por eso rompe lo que quieras, rompe lo que quieras. ¿Hasta qué hora tengo yo? Hasta 1:30, ¿no? Creo que voy a... ¿No? Yo no empecé a 1:30. Ok, vamos bien. Quiero dejar tiempo para eso, sí. Bueno, os voy a interrumpir, si os parece bien, para poder seguir avanzando y que nos dé tiempo a poder comentar más entre todos, ¿vale? Para que nos podamos nutrir un poquito de las reflexiones de los compañeros. Bueno, os estaba preguntando qué cambiaríais, qué mejoraríais, qué añadiríais, qué eliminaríais, qué haríais con esto, ¿vale? Yo sé que probablemente haríamos muchos cambios si pudiéramos. Vamos a centrarnos en que cada persona diga alguno, ¿vale? Y a ver qué conseguimos sacar de aquí, ¿ok? Si alguien quiere empezar, por allá ya tenemos propuestas. Hola, Hola. mi nombre es Carla. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, Carla. La verdad a mí me sirve muchísimo. La rúbrica me parece, es la tradicional que creo que muchos se basan, si bien si yo le aumentaría algo un poquito más para mí, ¿no? Para las clases que yo tengo, sería el tema de expresión y tal vez de expresión, pero me refiero oral. Porque yo tengo alumnos de que si bien tienen una herencia del español, pero hay otros que no. Entonces, el momento de expresarse, al mismo tiempo tengo alumnos chiquitos y grandes. Tengo alumnos que, maestra, me hablan así los chiquitos, y los grandes que a veces, oh, he comido un burrito. Entonces, no es la misma, no es lo mismo, ¿no? Y para mí es bien importante evaluar el tema de la expresión, de cómo ellos nombran, se me ha ido ahorita la palabra, no es el vocabulario, la pronunciación, gracias. La pronunciación cambia. Los niños que vienen de familia, que ya sea en la mañana la mamá les hable, tómate tu leche, toma el agua, cepíllate los dientes, tienen diferente acento al niño que no tiene la herencia, al niño que habla el español solamente en el instituto o en el colegio, nunca va a ser la misma, porque el niño que tiene la familia con la herencia española siempre va a tener el pequeño acento, ¿no? De la pronunciación mejor, al niño que no tiene, que ya es el que habla
como que despacito, maestra, señora, ¿no? Siempre se nota entonces, esa diferencia. Creo que sería muy importante el tema de la pronunciación para evaluar del niño, o bueno, en este caso del alumno. ¿Hacemos uno para expresión e interacción oral y otro para pronunciación o lo metemos todo en el mismo? Yo creo que debería ser otro porque el niño puede expresarse muy bien oralmente, bueno, en este caso el alumno puede tener el vocabulario, pero la pronunciación es totalmente diferente. No tiene nada que ver, puedes tener, como en cualquier idioma, creo, ¿no? Puedes hablar, dominar en gramática y todo el inglés, el español, francés, pero la pronunciación es algo totalmente diferente. Ajá. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta antes de responder a esta pregunta porque creo que igual malentendí la actividad, no sé. Pensaba que la rúbrica que estábamos analizando la íbamos a analizar basándonos en la actividad que habías propuesto anteriormente. Sí. Ok. La idea es que estamos usando la actividad que yo presenté antes, la del texto descriptivo, y adaptar la rúbrica. Listo, ok. Sí. Bueno, entonces Que sí ta- entendí que bien. de sí todas entendí formas, bien. yo creo que cualquier aportación que podamos hacer, incluso no aplicada a esa actividad, yo creo que también puede ser muy productiva e interesante. Ya. ¿Eh? No, pero sí entendí pues Pero lo que sí, había que hacer. específicamente si tienes algo relacionado con esa actividad, genial. Listo. Bueno, inicio pensando que esta rúbrica tradicional no nos sirve para esta actividad que nos propones, porque siento que las rúbricas deben estar asociadas con lo que nosotros le vamos a pedir a los estudiantes. Si le estamos pidiendo a un estudiante que proponga un lugar específico en el cual las personas puedan hacer tal cosa y tal y todo esto, no se lo estamos evaluando, nada más le estamos evaluando la forma de escribir español, el vocabulario, la gramática, la ortografía, pero nunca en ningún momento le pedimos eso en la tarea. Entonces, esa rúbrica tiene que tener algo con respecto a la parte sociocultural, con respecto a la parte de colaboración, porque le pedimos algo en Padlet, le pedimos que escriban algo y le pedimos que respondan algo. Entonces, claro, hay que tener algo en la rúbrica que habla acerca de la forma, claro, hay que tener en la rúbrica algo acerca del lenguaje, pero eso no es lo que le estamos pidiendo directamente, le estamos pidiendo otra cosa. Entonces, hay que asociar la rúbrica con lo que le estamos pidiendo a los estudiantes. Eso es genial, efectivamente. Ya no solo añadir criterios que queramos añadir, que obviamente pues cada uno, como acabamos de mencionar, pues yo pondría uno específico para la expresión y la interacción oral, ¿no? Sino también esa parte sociocultural. Si se la vamos a fomentar, entonces tiene que estar presente y se tiene que ver reflejada en la rúbrica. Genial, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Dónde? Perdón, que no. Perdón. Bueno, otra cosa que podríamos añadir a la rúbrica, porque no sabemos los niveles, quizás de cada estudiante. Entonces, de acuerdo a los niveles de Cervantes, tenemos del nivel A1 a 2B1 y tendríamos que también ser más específicos en cuanto a lo que se requiere de gramática, ortografía, vocabulario, porque me parece que es muy extenso o general. Entonces no se puede evaluar algo o una actividad no teniendo, obviamente, adecuando la actividad con la rúbrica, pero también tener específico qué tenemos que evaluar. No en extenso, porque no sabemos si los estudiantes van a saber todo. En materia específica se evalúa, digamos, un presente o puede ser un acento específico o el vocabulario también que tiene que tener cada nivel, ¿no? El tema de la extensión no me quedó muy claro, porque la extensión se entiende como una pregunta que va más allá del tema o se entiende como la longitud. La longitud de, ok, porque digamos en alguna de mis clases yo les pongo más que extensión, les pongo un ticket de salida que me permite ver si realmente ha entendido la actividad y si
ha sido una actividad adecuada para ellos, ¿no? O sea, puede ser también una pregunta que permita esta extensión, pero también me permita evaluar al grupo o al estudiante en específico. Genial lo del ticket de salida. Aquí, vale, perdón, ando saltando la... Hola, me llamo Aide, soy una estudiante en Fairfield University. Lo que estábamos discutiendo aquí es en la gramática y la ortografía y acentuación. Estábamos platicando como si somos estudiantes, desde una perspectiva de un estudiante, estábamos platicando qué significa que no hay errores gramaticales, porque nosotros todavía somos estudiantes, estamos dispuestos a hacer errores, pero no por eso deberíamos de ser castigados por no tenerlo perfectamente, porque si lo hubiéramos tenido perfectamente, no hubiéramos estado en la clase desde el principio. Y aparte pienso que no es realista, porque estábamos aprendiendo en nuestra clase de sociolingüistas de qué es el español idealizado. Estamos hablando del español de España, yo siendo mexicana, si es el español perfecto, de cuál español estamos hablando para que nosotros podamos sacar una nota excelente en cualquier ensayo que nosotros vayamos a andar escribiendo. Muy interesante oírlo desde el punto de vista del estudiante, ¿no? Genial, muchísimas gracias por la aportación, y es verdad, y es una de las cosas que mencionamos antes, y que por eso no nos funcionaba con los hablantes de herencia, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Yo descubrí, perdonad mi ignorancia, pero yo descubrí que cuando me mudé a Los Ángeles, descubrí que la palabra sartén, que en España es femenina, en México es masculina. El sartén. Y yo toda mi vida corrigiendo a los alumnos, no, es la sartén, es de... ¿Dónde? ¿De dónde estamos hablando? ¿No? Entonces, que también nosotros un poco, bueno, yo aprendo muchísimo con ellos y tenemos que estar abiertos a eso, definitivamente. ¿Qué más? Creo que había alguien más por ahí. Sí. Acá también. Desde lo que ya encontrábamos en la rúbrica, encontrábamos de repente como el tema del adjetivar, ¿no? ¿Qué son faltas leves? Que es un vocabulario muy pobre o incorrecto, pensando también en las diferencias entre qué vocabulario, cómo lo usamos, qué decimos. Y en lo que añadiríamos también sería, bueno, aquí conversábamos también, la mirada crítica o la reflexión que los estudiantes hacen pensando en que esta tarea están hablando de algo como bien cercano e incluso como que no conversarían a lo mejor en el día a día, y que ahí se permiten mostrar a su familia, mostrar algo como de la casa. Y sí, pues la dimensión sociocultural también, Exacto. añadirla. Muy bien. Sí, eso coincide, bueno, no recuerdo quién lo había dicho, ya lo habíamos mencionado por ahí, ¿no? Que aparezca reflectado aquí la parte sociocultural, ¿no? ¿Alguien más tenía por ahí? Yo. Hola. Sí, ¿verdad? Me sonaba. Laura. Vale, a mí, independientemente de todo lo que pone aquí, a mí me falta un poco el proceso, la evaluación del proceso. Es decir, con esta rúbrica podría evaluar cualquiera sin haber estado presente en el proceso. Cuando se hablaba de que había una colaboración, la actitud de los alumnos hacia el trabajo de otros compañeros, cómo ha sido ese proceso, que aquí pues solo se evalúa y se tiene en cuenta la producción final, el producto final, y no eso, o sea que Vygotsky no estaría presente. Eso es, nos falta Vygotsky aquí. En esta rúbrica tradicional. Exacto, muy bien. Nos faltaba eso, ¿no? También, ¿dónde está el proceso aquí? Ya hemos mencionado, bueno, que valoramos todo el proceso por el que pasa el alumno, no solo el producto, ¿no? Y las reflexiones que hace para llegar a eso, las revisiones, los borradores, todo. Yo no sé si esto es algo que hacéis en vuestra clase, pero y sí que es cierto que consume mucho tiempo, iba ya a hablar en inglés, pero a mí me gustaba pasar tiempo con ellos mirando, a ver, ¿qué has escrito hoy? ¿No? Y cómo lo llevas, ¿no? Y hablar con ellos, ¿y quieres compararlo con un compañero? ¿Quieres que lo mire tu amiga fulanita? Les encantaba. O sea, ese pequeño cambio ya hacía que dijeran, qué bien, mira, he escrito solo un párrafo, pero mira qué bien, cuánto he avanzado hoy. Lo ha mirado mi compañero y me ha dicho que está genial y que le encanta y que quiere leer el siguiente párrafo la siguiente semana.
Y eso todo creo que tenemos que evaluarlo también, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar algo más porque voy un poco Bien corta de cortito, tiempo. Sí. porque es que a mí me encanta hablar también. Adelante. Pero algo, ay, si no me den un micrófono más, por favor. Algo muy puntual, estamos hablando el proyecto. Entonces, algo a esta rúbrica tradicional que tenemos acá, no veo en ningún momento cuál es la meta, qué es lo que estoy evaluando. Aquí estoy viendo que estoy evaluando para alguien lingüista, como estoy viendo acá, tienes que ser perfecto porque más vale. Y yo sufría mucho todavía con los profesores, mis colegas, cuando tengo los estudiantes de herencia y yo estoy, mándamelo para acá, que venga conmigo. Y luego se dan cuenta, ay no señora, yo voy con usted. Porque entonces, ¿qué pasa? En algunos cursos todavía está esta perfección de la lengua y por lo general el hispanohablante, el heritage, el nativo, nosotros también tenemos todavía errores, no somos perfectos, por más profesionales y lingüistas, por ahí algo se nos escapa, y más ahora con el multilingüismo. Entonces, claro, mis estudiantes venían, señora, es que me doy cuenta que no sé español. Es que sí sabes, pero claro, con esta rúbrica, un estudiante de herencia se queda en insuficiente. Exacto. Errores constantes que impiden la comprensión. Ujú. La gramática ni se diga. De pronto, si le va bien con el vocabulario, le pega. Y le pega. Y la organización, pues lo mismo. Ahora, vamos al proyecto. El proyecto decía que tenías que tener, espera que se me fue acá, una breve entrada, la creación de un proyecto cultural dirigido a los jóvenes de tu comunidad. Comunicaste la idea que te planteé. Eso es. Me diste la meta. Si yo doy este folleto ahí afuera, la gente te va a entender. Si lo hicieron, entonces un A+. Y me callo porque es que sigo. No, genial. Y creo que ya, si os parece bien, cierro con este comentario porque me parece perfecto para cerrar esta ronda de reflexiones, porque es verdad, es que eso es lo que yo intentaba transmitir, ¿no? Que a mí de qué me vale esto. Claro, el estudiante de herencia no va a aprobar si yo hago esto, ¿no? Entonces tengo que reflejar aquí esa parte sociocultural de la que estábamos hablando, esa parte comunicativa, esa parte de reflexión sobre mí mismo, sobre mi lengua, mi cultura, y además se me está evaluando el proceso y no solo lo que yo luego le entrego a la profe, ¿sí? Genial, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere decir algo? Lo podemos tomar como parte de la reflexión general, luego habrá menos tiempo para preguntas. Perdón, es que tengo más una pregunta que un comentario, porque a mí me gusta lo que dijeron los demás, pero en cuanto a la gramática y ortografía, acentuación, fue un proyecto de escribir algo. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a gramática y ortografía y acentuación? Porque todavía sí es importante la tú versus la tú con tilde. No sé, entonces no evaluamos la gramática, ¿qué hacer? ¿Qué hay que Bueno, hacer? yo creo que yo no eliminaría eso de la evaluación o de la rúbrica. Yo creo que simplemente cambiaría el enfoque. En vez de estarlo penalizando todo el tiempo, como las chicas decían, que es de, si siempre me están corrigiendo, yo al final lo que acabo pensando es que no sé hablar español, ¿no? Pues simplemente guiarlos hacia, y creo que alguien lo decía por ahí, vas a brillar, ¿no? Incluso vamos a ir un poquito más lejos. La próxima vez, pues a lo mejor pones tú con tilde, pero no te voy a decir que tu español es malo, ni te va a penalizar en la rúbrica por no haberle puesto la tilde cuando es un pronombre personal. ¿Sí? No sé si me he explicado. Sí, evitar la microevaluación, totalmente. Ujú. Exactamente, sí. Ujú. Bueno, no sé si os parece que creo que hay una persona más, pero si podemos ir pasando ya la siguiente, porque tenía espacio para comentarios y preguntas, entonces todavía tenemos oportunidad, ¿vale? Yo solamente quiero concluir mi parte antes de dejaros hablar más.
que bueno, yo hice en este caso muchos cambios, todos los que me permitieron, y si me permitís decirlo, los papás y las mamás, porque en este caso teníamos un perfil de padres, de alumnos que querían una nota. Querían una nota y mi hijo tiene que salir de aquí escribiendo muy bien y hablando muy bien y perfecto y correcto. Entonces, bueno, las demandas de los papás y las mamás no encajaban con lo que yo realmente quería hacer en clase. Esto fue un reto muy grande para mí y bueno, al final pues creé una rúbrica que no sé si contentaba a los papás y a las mamás o no, pero que con los alumnos cambió completamente el enfoque. O sea, los alumnos cambiaron muchísimo de actitud en clase, pasaron de rechazar el español a que tenía que forzarlos a salir del aula, ¿vale? O sea, ya llegábamos tarde siempre, me decían los padres, ¿qué? ¿Bajáis tarde siempre? Es que no querían terminar. Entonces, yo noté que su motivación se disparó una vez que empecé a cambiar esa mirada de la rúbrica. Entonces, os invito con las reflexiones de hoy a, no sé, probar lo mismo en vuestras aulas, si no lo habéis probado todavía, para valorar, como lo que digo, lo que conseguimos, valorar su identidad, esa parte cultural, ese aporte que traen ellos al aula, integrando su comunidad, sus experiencias personales, usar la interacción como una herramienta súper fuerte en estos casos, darles un propósito real, una audiencia real, algo que se relacione con su realidad. De nuevo, evaluar el proceso y no solo el producto, y reconocer el español que dominan y no penalizarlo. Yo creo que eso es muy importante. Mi última reflexión iba a ser que después de todo esto que hemos hablado hoy, ¿qué creéis que os ha hecho clic? ¿Qué creéis que puede cambiar a partir de ahora en vuestras clases con respecto a la evaluación, que es un tema muy, muy peliagudo? Ya los he estado hablando con muchos de vosotros y, como os dije a muchos, yo no tengo una panacea, yo creo que nadie la tiene, es muy complicado, pero si hay algo que os gustaría compartir, podemos usar el micro ahora, quizás un par de minutos. Creo que había alguien, sí. Hola, gracias. Felicidades para empezar por esta exposición y a todos los que están exponiendo. Realmente es mi segunda vez que vengo a través de Isabelle Ferdinand. Tengo la oportunidad de dar clases en Nueva York desde el 2004 y la verdad es que para mí siempre ha sido muy interesante incluir la herencia de los alumnos y de dónde vienen y qué otros idiomas obviamente pueden hablar, porque eso tiene una influencia muy grande en, creo, la rúbrica al final de ellos mismos, cómo por ejemplo, veo muchos niños con herencia italiana, entonces cuando hablan, se comunican, es inevitable que hayan algunas palabras que salen en italiano, ¿no? Porque son muy similares, obviamente con la conexión con el latín, pero creo que es importante también en esta rúbrica que has presentado, añadir todo esto para que ellos mismos evalúen y sepan un poco también de la historia de la lengua y cómo eso influencia a ellos hoy en día. Y eso no entienden, ¿no? Los alumnos no entienden un poco la herencia y de por qué. Y bueno, todo lo que han hablado aquí también de cuestionarse de por qué están en la clase y por qué vienen si están motivados, qué los motiva. Pero principalmente creo que es saber su propia herencia y entenderse porque cada alumno es un caso diferente. Yo estoy harto de los profesores que tienen que poner a todos en una misma categoría. No existe tal cosa. Siento que todo alumno es un universo y que viceversa puedes aprender muchos de ellos como ellos van a aprender de ti. Y esa es una clase para mí dinámica, ¿no? Donde tienes toda una conversación de estos diferentes ámbitos, o sea, de diferentes calificaciones para que cada uno sepa en qué nivel está y de ahí crecer, ¿no? Sí. Creo que tenemos más, Sergio, tenemos tiempo, estoy un poco preocupada por el tiempo. Una más, vale. Buenas tardes. Todo este seminario he estado escuchando evaluaciones para niños de 12 años, 13, 14 años. Yo tengo niños de 4
2, 5, que están empezando, Amores. ¿no? Las evaluaciones, cuando hago evaluaciones de mis pequeños, yo no les puedo poner una X o un attach. No. Yo les pongo, les hago la corrección, pero nunca les pongo no les pongo nada. Entonces, pero siempre les digo, oh, está perfecto, solamente una pequeña cosita y estamos perfectos. Entonces, es diferente, ¿no? Para mis Totalmente. De pequeños. hecho, lo hablaba antes con Laura, que ella trabaja mucho con ese perfil de estudiante de tan pequeñitos, de esas edades, que sería súper interesante. Yo te animo, Laura, a que el próximo taller lo des tú, sobre cómo hacer, ¿no?, con esos niños tan pequeñitos, porque es muy difícil, ¿no? Es lo que tú dices, no les pones nada. Es como, genial, buen trabajo. Ya me llega, ¿no? Ya has hecho muchísimo, sí. Bueno, tengo que concluir ya. Os agradezco a todos muchísimo las aportaciones. Espero que os hayáis llevado, aunque sea un granito de arena para vuestras clases. Voy a intentar repartiros una rúbrica en la que yo voy trabajando poco a poco para hacerla más sociocultural y más auténtica, para que os la llevéis y así tengáis alguna idea más o que reflexionéis sobre ella y que sigamos trabajando entre todos para ver en qué manera podemos hacerlas más adaptadas a nuestros hablantes de herencia. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias, Beatriz. La verdad es que la evaluación es un tema que nos va a quedar siempre en camino, ¿no? Como nos dice Beatriz, está trabajando en ello. Creo que trabajamos todos en ello y precisamente para niños tan pequeñitos, imaginaos qué trabajo debe ser tan especial, ¿no? La evaluación y también la certificación. Bueno, pues al final de esta jornada tenemos los certificados y esta información es simplemente para que aquellos que vayan saliendo, que no olviden recoger su certificado aquí en la mesa de registro, pero no se vayan sin estar aquí en la última ponencia, la que nos va a proponer María Carreira, que yo creo que va a cerrar la reflexión de hoy y la va a cerrar con un broche de oro que creo que es muy importante y que estemos atentos hasta el final, porque yo creo que eso va a ser lo que haga que finalicemos muy bien la jornada. Tenemos un descanso, 15 minutos, un café. No sé si hay todavía... ¿no? ¿Tarta? No sé. Venga, nos vemos dentro de 15 minutos a las 5. Aquí de nuevo. Muchas gracias. A las 4.